Bueno, es un enorme placer estar con ustedes, como cada lunes a las 5 de la tarde. Ahora en la Ciudad de México, ya estoy de regreso después de mi gira por, bueno, muy corta, aquí en Honduras y luego en Zapopan y Guadalajara, curiosamente. Bueno, vamos a tocar hoy un tema muy delicado. eh, ya empieza a causar mucho escozor porque ya se habla incluso hasta que puede haber un error de cálculo. Ya saben, hoy los dos puntos candentes son Taiwán y el otro Ucrania. Y yo veo más dura la situación de Ucrania. Mal que bien en la llamada que tuvieron, ¿no? O encuentro virtual que tuvieron el mandarín Xi Jinping y el presidente estadounidense Joe Biden, pues llegaron a un relativo acuerdo, pero todavía, curiosamente ahí se dio más el acuerdo de carácter comercial, aunque todavía no es muy claro, que el militar que sigue a tambor batiente. Bueno, del lado de Ucrania sí son palabras mayores porque estamos hablando de las dos máximas superpotencias nucleares que pueden aniquilar al planeta 36 veces de ese tamaño. Entonces, de entrada yo les doy mi postura. Yo estoy a favor de la estabilidad estratégica, está muy bien definida. Al final lo veremos puntualmente. Y lo peor es estar asusando, ya saben, asusando con doble Z, a uno contra el otro, porque eso va a desembocar en una guerra que a nadie conviene y donde todos saldrán perdedores. Entonces, de ahí que incluso el título es de que están en búsqueda tanto Biden y Putin en su reciente conferencia virtual que tuvieron, al parecer a demanda expresa del presidente Biden, y el título precisamente es En búsqueda de un acomodamiento en Ucrania, que no es fácil, hay que entenderlo, requiere de mucha diplomacia. eh, yo les doy mi impresión, no creo que ni, pero son creencias, ¿no? Ya es intuitivo. Ahí como podemos saber cómo están pensando tanto Biden como Putin, pero no creo que Biden a sus 79 años de edad y con la imagen de su hijo Bo, que incluso, bueno, que falleció de una enfermedad terminal y combatió, si no me equivoco, en Irak, eh, pues eso le ha afectado mucho al presidente Biden, que incluso debió lanzar su candidatura antes que Hillary, pero como estaba en su duelo y su luto, eh, pues no contendió la vez anterior. Y Putin lo único que hace es, esa es mi muy humilde opinión, ya con las enseñanzas que tuvo de todas las burlas que se cansaron de hacerle, tanto Ronald Reagan, su administración, sobre todo James Baker, el tejano James Baker, el tercero, the third, como al mismo Gorbachev. ¿Y por qué digo esto? Porque había un acuerdo tácito, incluso los alemanes lo han referido abundantemente, pero no se hizo ningún documento, no hay ninguna firma. Y pareciera que hoy Putin quisiera regresar a ese statu quo ante, ¿no? Ese statu quo anterior y ya firmar bien, pues todo lo que llevó a la unificación alemana, ya lo sabe, todo eso. Yo he seguido mucho eso desde hace largo tiempo y lo peor es que cometió un error de kinder. Uno de veras no se imagina cómo un país de la talla de Rusia en ese momento muy mal manejado por Gorbachev no hubiera exigido mínimo una firma, no hay nada, todo era verbal. Entonces sí le dieron cuerda a Gorbachev
que se daba la reunificación alemana siempre y cuando pues no se expandiera la OTAN a las fronteras de Rusia, lo que ya era Rusia en ese momento, porque ya se estaba disolviendo la Unión Soviética, y menos que la Unión Europea tampoco sedujera a estos países que salían del Pacto de Varsovia y que naturalmente buscaban un nuevo horizonte geoeconómico. Bueno, eso fue la parte de James Baker, que fue secretario de Estado. Por cierto, muy eficiente, cumplió. Sí, el problema no es de él, el problema es de la contraparte. Si la contraparte se deja, pues él se sigue. Y el otro, pues fue Clinton, quien se burló hasta el cansancio de Yeltsin. Y gran parte, precisamente la llegada de el presidente Putin al poder, los últimos días de 1999, para fines prácticos en el año 2000, pues fue justamente eso, ¿no? Ustedes vieron que hasta hubo un intento de golpe de Estado contra el mismo Yeltsin, que lo digo lastimosamente, pues era un personaje muy proclive a la dipsomanía y etcétera. Bueno, aquí abriría un capítulo, digo, que no acabaría en 10 días. Ese es el escenario realmente. La diplomacia de Gorbachev y Yeltsin cometieron gravísimos errores, los aprovecharon tanto Ronald Reagan como Clinton, y, y esto nos lleva a la situación de hoy en la que el presidente Putin pues pide garantías de que no se vayan a expandir a sus fronteras en la parte de Ucrania y también en Georgia. Yo la veo más difícil de la parte de Georgia, porque Georgia ya perdió del 20 al 30% de su territorio. Se acordarán de aquella guerra expedita de unos días, donde los estaban esperando los rusos cuando pues Saakashvili, su entonces presidente, enloqueció y quiso atacar a Osetia del Norte, que estaba en manos de Rusia. Y lo que sucedió es que, como lo estaban esperando, los rusos son grandes ajedrecistas, pues no solamente tomaron Osetia del Sur, que se encuentra en Georgia, sino además Abjasia, que es otra parte ahí de Georgia, y hasta el presidente Putin ha hecho de Sochi, esta ciudad maravillosa que está en el Mar Negro, pues su capital de invierno. Y de ahí, precisamente desde ahí, fue que dialogó con el presidente Biden. El presidente Putin estaba solo, al menos así se vio. Hay una imagen ya muy clásica que se ha difundido en el mundo. Y el presidente Biden sí tenía, pues yo calculo, ahí vi a dos asesores, el de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, a Blinken, y el encargado del Departamento de Estado de Asuntos Rusos. Entonces no estaba tan solo Biden. Y ahí hubieron propuestas, se los resumo. El presidente Putin planteó sus líneas rojas, pidió garantías escritas para que la OTAN pues no se expandiera hasta la frontera de Rusia, específicamente en Ucrania. Y lo que se ha difundido, ya saben, nosotros tenemos pues un análisis que depende pues de lo que abrevamos. Y sí tengo un método, ya lo saben, yo soy muy tripolar en mi metodología, pero también soy dialéctico, sí me gusta escuchar a las dos partes. Entonces, aquí ese es el inicio y ahorita vamos a ir rápidamente hay unas diapositivas que me ha preparado Giselita, las iremos enumerando y realmente con el anhelo, por eso no voy a participar en esta querella mediática o en esta guerra de propaganda a la que son propensas algunas partes del complejo militar industrial digital hoy de anglosajón, que quizás ya consiguieron un buen presupuesto en el Congreso, muy generoso. Quizás eso tuvo que ver
también que hayan retumbado los tambores de guerra en forma realmente alarmante. Yo no quise participar mucho en eso porque no había que darle juego. Y ahora se ha abierto, eso es lo que yo le diría, una pausa. Va a tener que contestar el presidente Biden a los exhortos de su homólogo ruso. Esperemos que se llegue a un acomodamiento. Ya saben que en este tipo de negociaciones siempre hay quid pro quo, siempre es algo a cambio de alguna, pues una contrapropuesta, etcétera. Bueno, aquí ya estamos. Entonces, ese es el punto, a mi juicio, hoy más candente, incluso ya superó a Taiwán en el ajedrez geopolítico global. La siguiente, Giselita. Bueno, vean, esto fue muy importante ahora con los tornados lamentables de Kentucky, en el corazón del Middle West estadounidense, que llevaron a casi 100 muertos, que no veían desde hace 160 años. La administración Biden culpa de esto al cambio climático. Bueno, yo les doy la nota tal cual. Entonces, ahí están las condolencias de Vladimir Putin al presidente Biden. Eso es muy bueno porque distensiona, da pie a que ya se pueda seguir dialogando. Hay que felicitar al presidente Biden de este gesto, porque pues, a nadie busca la guerra y nadie va a estar, lo que se llama en alemán el Schadenfreude. Schaden se escribe SCHADN, Freude, FREUD, es decir, el placer que da el daño al prójimo. Bueno, la siguiente, Giselita. Bueno, vean, yo desde hace mucho, si no me equivoco, a inicios, el primer trimestre de este año, escribí para Sputnik, pues leyendo directamente la Guía de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y en ese momento propendía a un diálogo con Rusia y China sobre la estabilidad estratégica, y manejaban que en forma importante había que manejar la diplomacia, ¿no? Yo creo, aunque existe una retórica muy dura, ya saben, Estados Unidos se manejan entre halcones y palomas. Hay una retórica exageradamente dura y severa de parte de los halcones. El que cuenta aquí es el presidente Biden. Y el presidente Biden es una persona que conoce muy bien la política exterior. Ha sido 50 años político, senador por su estado y luego fue vicepresidente 2 veces con Obama y ahora pues lleva un año en el poder. No le ha ido muy bien por otras consideraciones, pero llama la atención estos tambores de guerra, tanto en Taiwán como en Ucrania. Existe una escuela de pensamiento que maneja que Estados Unidos necesita una guerra ahora, sobre todo Biden. ¿Por qué razón? Porque la retirada de Afganistán fue literalmente catastrófica. Y ahora a fin de año tienen que salir ya lo prometieron, de Irak, que va a ser todo un tema. Seguramente le dedicaremos ahí un video especial, porque lo amerita esta segunda retirada en la etapa de Biden, que quiere concentrarse más en China. Por alguna razón no piensan a Rusia como enemigo. Entonces, con mayor razón, a forciori, como dirían los clásicos latinos, pues no vemos por qué exista tanta tensión en Ucrania, o a menos que estén buscando, o como con lo que se llama en inglés un bite, B-I-T, un cebo, para jalar a Rusia en contra de China. Yo creo que es muy difícil a estas alturas de que se disocien China y Rusia, están muy avanzados en su complementariedad mutuamente estratégica. Bueno, así, ya saben que los teoremas de los geoestrategas no faltan,
cada quien tendrá su postura. Eso ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Recuerden que Brzezinski, que ya falleció, manejaba un G2 de Estados Unidos con China contra Rusia, porque Brzezinski era de origen polaco, muy rusófobo, también era canadiense, estadounidense, mientras que Kissinger, que es más realista, pertenece a esa escuela, así se estudia en los estudios de RI, de Relaciones Internacionales, la escuela realista. Ya saben que hay tres escuelas: la realista, la idealista y la neorrealista. Bueno, entonces a Kissinger lo ven como un realista y él preconizaba o pregonaba, perdón, ya estaba hablando en francés, pregonaba un G2 entre Rusia y Estados Unidos contra China, para detener a China. Es decir, voltea lo que había jugado en la década de los 70 para seducir en ese momento a Mao Zedong y a Zhou Enlai contra la URSS de ese momento. Bueno, la siguiente, Giselita. Bueno, ya tienen recientemente, nosotros ya habíamos manejado esa hipótesis de hace, no sé, más de 9 años. El Pentágono ya admite que existe un mundo tripolar de Estados Unidos, Rusia y China. No lo puse en orden, es un artículo reciente. Hay quienes lo quieran buscar, ya lo tienen como fuente bibliográfica. La siguiente, Giselita. Eso fue en Bajo la Lupa de la jornada. Bueno, vean, ahora que se dio el conflicto fuerte cuando la captura de Crimea, muchos dicen que el retorno, porque siempre Crimea perteneció a Rusia, ahí es todo un debate, no me voy a meter ahí. Acuérdense que yo estoy ahorita en búsqueda de los caminos de la paz. No vamos a buscar aquí que los aleja, sino cómo podemos participar precisamente en la construcción de un acomodamiento entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania. Ese es el planteamiento inicial y voy a permanecer con él. Entonces, los acuerdos de Minsk se dan posteriormente, precisamente en la capital de Bielorrusia, entre Rusia, Francia y Alemania, es decir, las dos grandes superpotencias europeas. Francia como potencia nuclear y Alemania como la primera potencia o superpotencia geoeconómica. Y pues ahí viene y eso que lo hace Reuters, que es británica, la agencia Reuters, y ahí desglosan muy bien en qué consistían los acuerdos que se dieron sobre el conflicto que se dio entre los llamados separatistas, ahorita lo vamos a ver, la parte rusófila y rusófona que tiene Ucrania. Por esto también hay que decirlo, Ucrania tiene dos partes. Una que es eminentemente rusófona, habla ruso, está a favor de Rusia, quiere que se incorporen a Rusia, mientras que existe otra parte, y además esta parte que les comento, la mayoría es de religión ortodoxa. Recuerden que esa región ahí predomina mucho, sobre todo la iglesia ortodoxa de Moscú, pero también hay otra iglesia ortodoxa allá en Kiev. Bueno, no me voy a meter ahorita en esos dédalos teológicos, pero también a lo que quiero hacer referencia es que la parte occidental de Ucrania tiene una parte rusófoba, literalmente rusófoba, muy occidental, y tiene un gran grupo católico. Y es lo que hoy gobierna esta parte de Kiev, donde hoy está precisamente presidiendo, y lo digo literal, un comediante así. Imagínense a Broso gobernando a México. Bueno, eso tienen allá. Zelensky, el famoso Zelensky, es un comediante. Eso tampoco habla mucho de la seriedad de lo que está sucediendo en la región. Pero acuérdense, yo estoy a favor de promover la paz y no la guerra. Entonces,
porque si no, pues acabamos a todos a golpes. Entonces, ahí tienen ustedes quienes quieran seguir el, el diagrama. Conste que no puse a nada de Rusia, que ellos tienen también su visión, que choca un poco con varios de los puntos que maneja Reuters sobre los acuerdos de Minsk, y que hoy Zelensky, el presidente de Ucrania, pues con la mano en la cintura no quiere respetar. Rusia pide el regreso a esos, que se apliquen. Entre ellos está la votación de la parte de Donetsk y Luhansk, que ellos decidan su propio destino, como ya lo hizo Crimea, que votó en un referendo que fue masivo, y todos pidieron su retorno, adhesión a Rusia. Si ustedes leen la prensa occidental, pues van a decirles que fue una anexión simple y llana. Y ello, recordarán ustedes, derivó en las fuertes sanciones de Occidente, entrecomillado Occidente, contra Rusia. La siguiente, por favor, Giselita. Bueno, ahí están, ahí las tienen las dos regiones, Luhansk, Donetsk. Naturalmente los apoya Rusia, eso no hay que ser genios para comentarlo o delucirlo. Y ahora, vean, no me voy a meter, ya se los dije, quiero insistir mucho en eso, porque si voy a caer en las acusaciones no vamos a acabar y vamos a eludir los caminos de la paz. Entonces, hoy Occidente acusa a Rusia de que movilizó a más de 100,000 efectivos, llegan a decir hasta 175,000 en la frontera con Ucrania, bueno, la parte que no tiene el gobierno central de Ucrania, de Kiev, y que están dispuestos a invadir en invierno. Bueno, hay toda una literatura al respecto, ya quedamos que yo me la voy a saltar. Entonces, la siguiente, por favor. Los rusos lo niegan, obviamente. Vean, incluso el Financial Times ha llegado a decir, hay un autor israelí estadounidense que venía a visitar mucho a Felipe Calderón, a México, por cierto, que se llama Gideon Rahman, que escribe en el Financial Times y habla de la nostalgia de Putin por el Kiev Rus, que realmente es la cuna de la nación rusa. Ustedes van rápido, se los digo en una frase, por ahí del siglo IX, si no me equivoco, en 882 después de Cristo, los eslavos que vivían ahí estaban dominados por los házaros. Ya saben quiénes son los házaros, que son de origen turco-mongol asiático. Tampoco voy a hacer derivaciones de los házaros, porque estamos en los caminos de la paz. Y fueron liberados precisamente en ese año de 882 por unos vikingos que provenían de Finlandia y liberaron a estos eslavos. Acuérdense que es una raza específica, eslavos, y de ahí nace todo este concepto étnico y nacional de Kiev Rus, es decir, la Rusia, la cuna de Rusia, al que incluso recientemente en un largo escrito, el presidente Putin hizo mención a ello. Yo no me quise adentrar mucho a ello porque es complejo para los que no los que no han seguido toda esta dinámica, y la quiero dejar aquí. Lo único que les quiero decir es un falso conflicto, porque realmente pertenecen a la misma nación, los ucranianos y los rusos. Algunos han derivado en otra religión, la católica, otra secta, otra denominación dentro del cristianismo, otros los ortodoxos, tanto los ortodoxos ucranianos como los ortodoxos rusos. Unos quieren que sean anexados o integrarse a Rusia, otros todo lo contrario, etcétera. Y ahí se ha dividido con esta política pro-occidental y anti-occidental que tiene Kiev. Tampoco me voy a referir al golpe de Estado que se da, patrocinado por la entonces subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, que ahorita acaba de regresar. Ella era la subsecretaria de Estado con Hillary Clinton,
y ahora está de nueva cuenta con Anthony Blinken, y ella es rusófoba, pues hay que decirlo abiertamente, ¿no? También es israelí estadounidense, curiosamente. Y entonces, todas estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta y acaba de estar precisamente Victoria Nuland en el Kremlin, pero se sabe, hay literatura y casuística muy abundantes al respecto, que ella fue la que fomentó el derrocamiento del gobierno de Yanukovych. Y luego ustedes ya saben lo que pasó en Ucrania, viene toda esta revuelta allá en Kiev, incluso cuando dice una frase muy fuerte Vicky Nuland, de que fuck the Europeans, ¿no? Al diablo con los europeos. No tomó en cuenta las veleidades de los europeos en ese momento. Y hay datos de que ella y Estados Unidos financiaron con $5,000 millones la revuelta para derrocar a Yanuchenko, que era una persona muy cercana al Kremlin. Bueno, ahí se los doy nada más de como retaguardia informativa. La siguiente, Giselita. Bueno, ahí está. Acaba de estar allá en la visita de Vicky Nuland. Bueno, también acaba de estar, por cierto, en América Latina, en un periplo muy llamativo. Se pudiera decir que es de la escuela de los halcones, de los newcons, como se le conoce en Estados Unidos, los neoconservadores straussianos que siguen la escuela de Strauss en en la cuestión doméstica de su política en Estados Unidos. Bueno, no me quiero adentrar más a ello. Fue al Kremlin. Curiosamente, cuando ella visita el Kremlin, no, obviamente la recibió Putin, porque no era de su nivel. Luego llegó nada menos que el director de la CIA, que está tomando mucha preponderancia, que es Bill o William Burns, y él sí lo recibió el presidente Putin. Y a su regreso, al regreso de dos, como que llegaron a la conclusión de que sí estaba relativamente dispuesta Rusia. Váyanse a saber qué frase habrá soltado el, el presidente Biden, que lo hayan malinterpretado o sobreinterpretado. Es el problema muchas veces de este tipo de encuentros o de desencuentros, para que hayan llegado a la conclusión de que sí Rusia estaba dispuesta a invadir a Ucrania. Bueno, aquí la otra parte que no dicen es todos los ejercicios militares que han emprendido Estados Unidos, Gran Bretaña, la OTAN en el Mar Negro, y además todo el despliegue también militar de Ucrania en la frontera con Donetsk y Luhansk, donde incluso están bombardeando intermitentemente a esas partes, precisamente proveniente de los bombardeos del gobierno central de Kiev. Bueno, entonces, esta parte como que no la publicitan mucho los medios occidentales. Yo lo que les sugiero, si uno, aquí hay de dos cosas una, uno puede tomar partido y no pasa nada, porque nosotros desde México no decidimos nada, es así de fácil. Pero si uno está en busca de la verdad y tener su hipótesis, etcétera, etcétera, entonces yo creo que hay que adoptar el método dialéctico. Es obligatorio leer a ambas partes y ustedes ya deducen por su propia lógica de qué lado van a estar, aunque aquí entre nos no sirva para mucho. La siguiente, por favor. Bueno, ya está. Esa es una nota del Wall Street Journal, donde el jefe de la CIA, William Burns, comentó que las agencias de espionaje de Estados Unidos todavía no han concluido que Rusia invadirá a Ucrania. Bueno, esto a veces se equivocan, muchas veces eso hay que decirlo. Rusia lo ha negado rotundamente a todos sus niveles, sus medios, pero esto no permea mucho en Occidente. Yo tengo la obligación de decirles que hasta hoy, incluso en esos 2 días, Putin negó rotundamente que estén dispuestos a invadir Ucrania. Lo que pasa, bueno, eso es lo que ellos aducen de la parte rusa, de que ellos tuvieron que desplegar a sus efectivos
debido al despliegue de Ucrania y de sus aliados de la OTAN. Bueno, ya, ahí. Como nosotros no estamos en el plan de quién lanzó la primera piedra, sino a buscar una salida decorosa para ambas partes, bueno, pues nos saltamos todos los orígenes de esta alta tensión. La siguiente, Giselita. Bueno, y eso es muy interesante, fíjense que llamó mucho la atención, porque el New York Times es muy cercano al Partido Demócrata, a los Clinton, a Soros, a Obama, etcétera, y comenta, bueno, ¿qué es Ucrania para la OTAN? ¿Es un aliado, es un miembro o es un socio? Y comenta que la OTAN prometió a Ucrania la membresía plena en 2008. Vean la fecha, ¿eh? Acuérdense aquella fecha que también es la caída de la quiebra de Lehman Brothers, pero sin explicar cómo y cuándo. Y ya para que lo diga el New York Times, comenta que Putin ve que tal promesa es una amenaza en contra de Rusia. Entonces, Rusia parece ser que es su línea roja, no acepta la membresía de Ucrania a la OTAN. Justamente ese fin de semana, leyendo The Economist, acuérdense, como yo soy dialéctico, leo las dos partes, y sobre todo la más dura, que es la parte británica. The Economist da a entender que no va a ingresar Ucrania a la OTAN, tampoco Georgia. Bueno, de Georgia es de risa, ¿no? Esa la dejamos de lado. Y precisamente ese es el artículo del The Economist, ahí lo pueden buscar, ahí se van a dar cuenta. Obviamente The Economist le echa la culpa siempre a Rusia. Acuérdense que ellos son muy cercanos a la banca Rothschild. Rothschild se dice en alemán, Rothschild en inglés. Bueno, los británicos le dicen Rothschild, los estadounidenses dicen Rothschild, pero en alemán Rothschild, que quiere decir el escudo rojo, pues así se pronuncia tal cual. Yo se los digo, yo se lo pregunté a un general israelí con el que estuve en una conferencia para hacer la paz en el Medio Oriente, ¿no? Forma muy ilusa, a la que nos invitó el presidente de República Dominicana, Fernández, allá en Punta Cana, y también en Cartagena, pero yo me lo encontré en Punta Cana. Yo le pregunté al general, le digo, ¿ustedes cómo pronuncia usted su nombre, su apellido? ¿Rothschild o Rothschild? Y ella me explicó todo esto que les acabo de decir. Bueno, aquí es lo que les digo, donde dice The Economist, tampoco hay que creerle todo a pies juntillas, de que no va a ingresar la OTAN, Ucrania a la OTAN. Bueno, si no ingresa a la OTAN, pues ya está resuelto el problema. La siguiente, por favor. Ahí están. Bueno, y luego, ahora nos vamos a las voces. Bueno, para Estados Unidos, esto lo dice The Economist, que tampoco debe retirarse tan aprisa de todos lados, porque si no el mundo se volverá más peligrosa. Bueno, esto es muy, bueno, es una postura, ¿no? Muy discutible. Entonces, yo lo que manejo aquí es que hay voces discordantes en Estados Unidos, y ahí está el mismo The Economist, que acepta que es inviable la admisión de Ucrania a la OTAN. La siguiente. Bueno, eso es muy importante. Vean, esto sale también en The Hill. The Hill así se llama porque maneja toda la cuestión del Capitolio, lo manejan como si fuera la colina romana de antaño, y dice este autor, Andrew Latham, que es un académico, que Estados Unidos no puede disuadir de una invasión rusa a Ucrania y que ni siquiera debería intentarlo. Entonces, aquí entramos al clásico binomio de Estados Unidos entre palomas y halcones. Yo diría que Andrew Latham pertenece al club de las palomas. La siguiente, lo único que quiero hacer referencia es de que no todos están de acuerdo en que es una guerra contra Rusia. Y ahí está, él es profesor, Andrew Latham, del Macalester College, y ahora es un fellow non-resident del Defense Priorities, que tiene mucha influencia en Minnesota. Y cito, los prospectos de una escalada para una guerra nuclear no pueden ser descontados.
y son reales, cierro la cita. Si Estados Unidos intenta defender a Ucrania, abro las comillas, un Kiev, la capital de Ucrania, neutralizada, o aún una que esté firmemente en la órbita geopolítica de Rusia, no le da ninguna amenaza a la prosperidad, seguridad o libertad de Estados Unidos. Cierro la cita. De hecho, este resultado pudiera reducir las tensiones entre las dos superpotencias. Pues ahí tienen, pues da a entender que no importa que Ucrania, eso se le llama, yo le llamaría la finlandización. Eso se manejó mucho en la época de la Guerra Fría, como Finlandia, sin estar bajo la férula de la Unión Soviética, tampoco dejaba que su territorio fuese usado como plataforma para agredir a la URSS, desde, obviamente, aparte, ya sea por de parte de Estados Unidos como de la OTAN. A eso es lo que se llama, se conoce como la finlandización. Yo, por suerte, tengo la fortuna de haber conocido antes de casarme, curiosamente, hace más de 30 y pico de años, conocí todos los países escandinavos. Y si ustedes me dieran a escoger hoy fuera de México, es donde yo viviría. Porque ya acabo de decirle a mis amigos precisamente en Guadalajara y en Zapopan, que cada vez cada vez que viajo más, me enamoro más de México. Así de fácil. Nosotros en México no tenemos idea de cómo está el resto del mundo. Entonces, dicho esto, los países escandinavos son maravillosos. Sí, pero son muy pequeños, son fáciles de manejar. No puede uno comparar a Dinamarca con 6 millones de habitantes, con un México que tiene ya casi 129 millones de habitantes y no sabemos cuántos mexicanos tenemos en Estados Unidos. Pueden ser la oficina del censo, que es muy discriminativa con nosotros de Estados Unidos, maneja 35 millones. Un embajador de Estados Unidos, Landau, hasta lo tuiteó, manejó que somos 60 millones, pero que estamos subreportados. Bueno, la siguiente. Bueno, y ahí tienen ustedes también, ¿quién es? Vean, esto es importante. Rápido, ya me voy a ir para que, más que nada, aquí importa que ustedes lo vean, aquellos que quieran profundizar, ahí tienen toda la bibliografía. Michael Cohen, que es un columnista de MSNBC, muy cercano al complejo militar industrial, acepta, sí, Putin puede invadir Ucrania, pero ese es el problema de Ucrania, no el nuestro. Fíjense, ya empiezan a haber voces que no quieren ir a una guerra contra Rusia. Joe Biden no debe dejarse atraer a un conflicto por Ucrania. Lo que debe hacer es de que ambas partes, ¿cómo traduciríamos? Safe face, tengan una salida decorosa. Esa es la traducción, no literaria, sino metafórica. Bueno, ahí tienen, ahí está. Lo que dice Michael Cohen, curiosamente israelí estadounidense, también la comunidad israelí en Estados Unidos está dividida al respecto. Recuerden que en Israel hay de 20 a 30% de origen ruso. Pues a veces se olvida esa situación. En las calles de Tel Aviv pueden oír hablar ruso, así, etcétera. Entonces, dice, ¿realmente Washington desea correr el riesgo de una guerra con una potencia nuclear con un país que se encuentra a miles de millas de distancia de Estados Unidos, del hogar estadounidense, y con poca importancia estratégica para Estados Unidos? Fíjense qué pregunta más fuerte. Dice, la preocupación de Rusia es de que Ucrania sea convertida en un portaaviones estadounidense muy grande. Cierro la cita. Y Cohen precisamente exhorta a la administración Biden de ayudar de encontrar una salida
para el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y haciéndole saber claramente al presidente ucraniano, el comediante, no lo digo despectivamente, estoy hablando de su profesión, tal cual, él es comediante. Es un comediante manejando el asunto de una tercera guerra mundial. Zelensky, de que Estados Unidos no defenderá a Ucrania si ataca a Rusia. Y al revés, de que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, cito, piensen seriamente de que no tome la membresía de la OTAN o que la quite de la mesa, quite la membresía de Ucrania y de Georgia de la mesa. Y precisamente estos 2 días alguien le hizo una pregunta, una conferencia de prensa después de haber acudido a Kentucky al presidente Biden y le dice, ya está fuera de la mesa lo de Ucrania, y comenta muy hábilmente Biden, nunca estuvo en la mesa. Fíjense lo que son las cosas. La siguiente. Bueno, otro, vean este es un Rod Dreher, escribe en un magazine, en una revista que se llama The American Conservative, y dicen, ya olvídense de Afganistán. Entonces, y da a entender que él es realista, no es nada amigable con Rusia, y ahí está lo que les manejaba de la finlandización. Él está a favor de la finlandización de Ucrania y hasta ataca al senador Roger Wicker, que propuso el uso de armas nucleares para defender a Ucrania. Entonces, ya olvídense. Y vean cómo es muy reiterativa esta foto del presidente Putin solo hablando precisamente con el presidente Biden, que estaba rodeado de 3 altos funcionarios de su administración. La siguiente. Entonces, sigue comentando este autor de que no es negocio, negocio en el estado gringo, ¿no? En el sentido gringo, de estar implicados provocando una guerra sobre Ucrania. Ok. Y acuérdense que Roger Wicker sugirió la posibilidad de usar armas nucleares, nada menos es el segundo republicano en el Comité de los Servicios Armados del Senado y sugirió usar arma, puede ser retórica barata también, no hay que tomarla tan al pie de la letra. A veces se sobreexplotan este tipo de declaraciones que sirven, pues digo, para la galería, ¿no? Son, ya saben, y traen a sus porros matraqueros. Entonces, de usar las armas nucleares para defender un país dependiente que ha sido parte de Rusia por varios siglos y que fue parte de la Unión Soviética hasta hace 30 años. Entonces dice, no veo ningún sentido realista en que Rusia puede permitir a Ucrania a ser parte de la OTAN. Ahí está, muy claro, más claro en el agua. La siguiente, bueno, la agua no contaminada. Bueno, esta es otra, y ahí viene la parte interesante. Existe este autor, Joel Mathis, comenta que debe manejarse la crisis por Biden, como lo hizo John F. Kennedy en la época de la crisis de los misiles de Cuba. Ya les comenté, ya haré un video especial cuando me invitó el presidente Fidel Castro, a eso de las 3 de la mañana, que me invitó a cenar. A las 3 de la mañana le pregunté sobre la crisis de los misiles de Cuba. Espero que nuestros amigos de Cuba nos den la grabación para que yo no incurra en imprecisiones. Entonces, dice, lo que hay que hacer es hacer un acuerdo sensible, sin fanfarronerías y amenazas. Hay que guardárselas. Entonces, y hay que impedir que se geste una guerra nuclear que pondría el fin a la civilización. Aquí el problema es que nos tienen que definir qué es civilización, ¿no? Y si alguien la está practicando todavía en el planeta. Bueno, ahí tienen toda la literatura más que abundante al respecto. Si ustedes se dan cuenta, la línea roja es el ingreso de Ucrania
a la OTAN. Ahí sí, Rusia no va a jugar. Ya no va a cometer el mismo error Putin que cometieron Gorbachev y que reafirmó Yeltsin. La siguiente, yo creo que es la frase final. Bueno, como nosotros somos de método dialéctico, ya les dije, tengan mucho cuidado con la guerra de propaganda. La siguiente, y este es algo reciente. A propósito, no quise poner a la prensa rusa, mejor di, yo soy mucho de la idea de que a confesión de partes, relevo de pruebas. Me gusta mucho este apotegma penalista mexicano. Y Putin acusa a Occidente de demonizar a su país, y mientras él niega que Rusia esté planeando capturar territorio de Ucrania. Ahí tienen, eso es del Daily Mail, pues nada menos que de hoy. Fíjense, desde hoy, los tengo al día. Y Putin niega los planes, ¿no? Y acusa a Gran Bretaña y a sus aliados de demonizar a su país después de la reunión que tuvieron los cancilleres o los secretarios de Estado o del G7, que curiosamente tuvo una declaración muy fuerte en contra de Rusia. Se sumaron a ella a Anthony Blinken, que se ha vuelto muy halcón. Me llama la atención, yo tenía otra impresión de él. Se sumaron la secretaria de Estado de Gran Bretaña y la reciente secretaria de Estado de Alemania, que dice que es ecologista. Bueno, si hay un verdadero ecocidio, eso se llama la guerra nuclear. Yo creo que debería actualizarse de la definición de la ecología del siglo XXI. Y vean, según servicios de inteligencia, cosa que no ha aceptado el director de la CIA, William Burns, estima, aquí lo abultan, a 175,000 tropas rusas en Ucrania que pueden atacar a principio de año. Bueno, no me quiero meter en esos, créanme, imagínense ustedes en esos 3 meses todo lo que nos ha publicado. Yo realmente me consagré a dar las partes antagónicas, tratar de buscar lo que ya les comenté, los caminos de la paz, más que nada. La siguiente. Y ese es muy, vean, y curiosamente, Tulsi Gabbard, que nació en Hawái, si no me equivoco, comenta, ella fue candidata a la presidencia por el Partido Republicano, y dice que los mismos políticos que se autosirven, es decir, que traen intereses, y el mismo mainstream media, ya saben, los multimedia de Estados Unidos, que dependen de intereses muy puntuales, que nos convencieron de ir a la guerra en Irak, Libia y Siria, ya sabemos con qué resultados, que destruyeron el Medio Oriente, ahora intentan convencernos de que tenemos que ir a una guerra con Rusia para destruir Europa y Estados Unidos. Es como si, siempre a mí me gusta traducirlo, hay un grupo de países europeos que quizás tengan razón y pesa mucho la historia y se les entienda, pero muchas veces quieren que Estados Unidos, no, o quieren ellos ir a una guerra, tipo los países bálticos, la misma parte de Ucrania de Zelensky, hay cabezas duras ahí. Lamentablemente, también gran parte de los políticos de Polonia quieren ir a una guerra contra Rusia, pero hasta el último soldado estadounidense y con bombas nucleares de Estados Unidos. Pues sí, oigan, qué fácil, ¿no? Pues que relean la guerra del Peloponeso para que vean cómo inició y cómo acabó. Entra uno y luego ya no se pueden zafar los demás. Bueno, y eso que fue escrito en el siglo V antes de Cristo por el gran Tucídides. La siguiente, por favor, Giselita. Bueno, y esta es mi conclusión. Lo peor es tomar partido, salvo para alentar un acomodamiento entre las dos máximas superpotencias nucleares del planeta, cuyo enfrentamiento extinguiría lo poco que queda de civilización. Y civilización, whatever that means, porque yo necesito que alguien me dé la definición de civilización a este inicio del siglo XXI. Cuando estamos hablando, imagínense, del exterminio de la humanidad desde Taiwán hasta Ucrania. Bueno, listo. Preguntas y respuestas. Gracias, Iselita. Sí. Primera pregunta.
Oye, creí que no iba a durar tanto. Tuvimos muchas diapositivas, te luciste. Sí. Gracias. Am, Adelante. sí, primera pregunta. Doctor, ¿con qué puede negociar Biden con Putin? ¿Con qué? Ujú. Mira, una de ellas se está manejando y los chinos están alerta al respecto. Es de que, incluso yo lo he escrito, bueno, ¿qué hay que darle a Putin para que deje a China? Así de fácil. Cuando hoy Estados Unidos se cuenta, seamos realistas, en declive, replegándose, ya ven Elon Musk acaba de sacar un artículo, yo lo publiqué el domingo en la jornada, ya lo hicieron del hombre del año, Elon Musk por The Time Magazine, de que China iba a superar en los próximos años, yo calculo de 3 a 5 años, no más, en el Producto Interno Bruto nominal, es decir, en dólares contantes y sonantes y cantantes, a Estados Unidos, de 2 a 3 veces. De ese tamaño. Bueno, yo ya lo digo con humildad y rigor, yo ya tenía la proyección desde hace más de 10 años. Nada más con ver la dinámica del Producto Interno Bruto nominal, ya en el poder adquisitivo, que es el otro PIB, Producto Interno Bruto, que en inglés se le conoce como el Power Purchase Parity, la triple P, pues ya China hace mucho que rebasó a Estados Unidos. Ahora la que viene es la parte de nominal, ¿no? Y no dudo que de 3 a 5 años ya lo hagan. Bueno, entonces, esa puede ser, no sé, esa puede ser una. Biden ya no quiere centrarse demasiado en la cuestión de Irak, ya ven, ya se va a salir, ya salió a Afganistán. ¿Qué tanto le beneficia seguir en Ucrania, alimentándola? Quizás quiera llegar a un reacomodo con Rusia, no lo sabemos, esas ya son tratativas del Olimpo. Pero es muy buena pregunta. Pero yo sí les digo, bueno, Biden, lo están diciendo, hay una escuela de pensamiento que lo comenta, necesita una guerra ahorita. Bueno, estamos hablando en términos clásicos de la Guerra Fría. Y fíjense, con esto iba a concluir mi frase. Yo creo que ni se quieren ir con Taiwán, que tiene, eso lleva un costo muy alto para todos, y tampoco con Ucrania, tampoco son suicidas los estadounidenses. Quizás quieran una aventura con Irán. Ahorita ustedes leen mucho la prensa regional, sobre todo la de Israel, se están dando esos tambores de guerra, pero a nivel regional. Ya no tendría la misma, el mismo alcance global que una guerra en Taiwán u otra en Ucrania. También eso hay que saberlo definir. Quizás se vayan por la más sencilla, que sea Irán. Ahora, tampoco Irán va a ser un paseo dominical, ¿eh? No se vayan a equivocar ahí. Lo que pasa es que, vean, muchas estrategias, vean, si no fallaran las estrategias, pues nadie perdería, todos ganarían una batalla, y alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esas consideraciones, porque hay otras mediciones que no se toman en cuenta. Primero, los secretos que tiene cada estado, sus armas, muchas armas secretas, luego salen a relucir en el momento menos esperado. Yo no se pide una tercera guerra mundial para saber qué armas secretas tiene, o menos una guerra de Israel contra Irán. Pero créame que no es un paseo dominical el de Irán. Ahora también está el otro factor, la mística. Ese no se mide, no es muy cuantificable. Y, y ese también hay que tenerlo en el radar. Entonces, ya dio a entender Biden que no se va a una guerra militar contra Rusia. Lo único que ha dicho es de que las sanciones serían considerables. Lo acaba de repetir en Kentucky, diciendo que dejarían con las sanciones. También está blofeando, ¿no? No es para tanto. Pero es parte del juego, ¿no? Mientras se está negociando.
de que tendría un estatuto de nivel de Norcorea. Bueno, exageró, no es para tanto. Pero sí dañaría, digo, a nadie le conviene tener sanciones, eh, sobre todo el bloque del G7, imagínense la Unión Europea en su conjunto, Gran Bretaña con Estados Unidos, digo, eh, Rusia yo creo que tiene que hacer su cálculo, si es que está pensando en dicha invasión. Ya ven que el presidente Putin dice que no hay tal. Entonces, incluso ya han amenazado con dos cosas muy fuertes. Bueno, tres. Una, cortar pues ya el Nord Stream 2, el gasoducto que lleva el gas de Rusia a Alemania. Pues yo no veo cómo en Alemania lo quieran hacer, porque pues, se suicidarían. ¿Y dónde van a traer su gas? Al menos que Estados Unidos los obligue a comprar un gas mucho más caro. Bueno, pues allá. Acuérdense, cada país tiene su esquema de decisión. Yo no me voy a meter a eso. Es una gente que aprecia mucho a Alemania y Francia. Yo soy eurófilo, nunca lo he negado. Entonces, pero no eurocéntrico. Son dos cosas diferentes. Entonces, ahí hay que ver también, sopesar qué tanto son bravatas de bar o son realmente realistas, verdaderamente realistas. No lo sé. Entonces hay que ver todo eso. Incluso se habla del B9, esa es la tercera, de que Biden no participaría en una guerra contra Rusia, pero alentaría las exportaciones de armas de alto nivel al llamado B9, que son toda la parte que se encuentra en Europa Oriental. Es decir, se hace a partir del grupo de Bucarest, de ahí viene la B grande, B9, todo ese grupo de Bucarest. Ustedes saben, cuando usa Bulgaria, también, no, Rumania y Polonia son los que instalan en sus países todas esas armas defensivas misilísticas en contra de un hipotético y eventual ataque nuclear ruso, etcétera, etcétera. Bueno, también Rusia está mostrando su musculatura. En estas fechas lanzó su arma hipersónica, el Zircon, así se llama con Z, Z-I-R-C-O-N, pues para decir, cuidado, no jueguen conmigo, porque yo traigo armas hipersónicas, etcétera. Bueno, otra. Siguiente pregunta. Mencionan, doctor Jalife, ¿el complejo militar industrial de Estados Unidos está incentivando una guerra para reactivar la economía mundial y la economía de Estados Unidos? ¿Es posible que inicie una guerra regional en la zona? Mira, el problema aquí, eso era la vieja usanza. Yo hablo, la guerra convencional, mucho se manejó el concepto de guerra económica. Los historiadores no les gusta ese concepto, curiosamente. Yo recuerdo bueno, cuando doy mis clases, a Paul Kennedy, que habla del auge y declive de las superpotencias. Ellos no admiten mucho, y eso que es un autor británico, pero muy capaz. No les gusta el concepto de guerra económica. A los economistas, bueno, los enloquece, no a los historiadores. Hay otras razones más allá de la guerra económica. Bueno, es un factor que hay que tomar en cuenta. Lo que pasa es que ahora en una guerra hoy que sería de alcances nucleares, bueno, ya vieron este segundo senador republicano, ¿no? Que está pidiendo abiertamente ya, vamos a usar nuestras armas nucleares contra Rusia. Bueno, es demencial. ¿Que a poco Rusia se va a quedar con los brazos cruzados? No las tiene. Se aniquilarían ambos. Es demencial. Por eso hay que tener mucho cuidado de extrapolar los hallazgos, y obviamente que se dieron, tanto de la guerra del Peloponeso en el siglo V antes de Cristo, como la crisis de los misiles en 1962, que ahí ya había armas nucleares, con hoy la situación donde ya están en juego está en juego una mayor sofisticación, que son las armas hipersónicas, donde Estados Unidos va a la retaguardia, está en tercer lugar, en ese rubro específicamente, estoy siendo muy puntual, está detrás de Rusia y de China.
Lo acaba de decir el famoso asesor francés del Pentágono. Ya ven que creo que ya hablé al respecto. Si no, pues ahí están mis publicaciones. Bueno, ya no me quiero meter, pues no me voy a desviar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo lo que veo, siendo muy precisos, más que una guerra nuclear, aunque la quieren ciertos círculos que creen que la van a ganar, ya ven, por eso Putin ataca específicamente a los británicos y a su prensa, que hay que reconocerlo, ¿eh? Yo creo que en Occidente la prensa, la propaganda de guerra mejor aceitada es la de Gran Bretaña. Nadie le llega, ¿eh? Nadie. A eso se han dedicado, bueno, desde Waterloo, por favor, del siglo XVIII. Entonces, ya tienen muy aceitada su maquinaria de propaganda. Ni siquiera Estados Unidos les llega. Con eso les digo todo. Son muy hábiles para atizar ese tipo de situaciones. Y luego pueden retroceder, negociar, pero en esa fase de propaganda de guerra, nadie le llega a los británicos. Por eso hoy Putin ataca nominalmente a los británicos, que ellos están azuzando y atizando la guerra nuclear. Quizás sea para negociar mejor, no lo sé. Eso a esos niveles es muy difícil detectarlo, uno nada más hace hipótesis. Pero al corte de caja hoy lo que sí se ve es una guerra geoeconómica. Pero ahí viene la pregunta tonta, ¿no? ¿Y qué? ¿China cómo va a jugar? Ante una situación de que le van a imponer sanciones catastróficas a Rusia. ¿Cómo va a jugar China? ¿Se va a dejar? Ya ven que también amenazaron, me faltó ese punto, con sacar a Rusia del sistema SWIFT, SWIFT, que muchos consideran que es la bomba nuclear de Estados Unidos. Sacar a Rusia del juego de intercambio financiero, pues la dejarían. ¿Cómo le pagarían a Rusia? ¿En cash? ¿Llevarían cash en camellos? ¿O cómo le van a pagar? Sobre todo esas cantidades estratosféricas. Digo, no son cosas banales, ¿no? Pero son parte del juego. Yo así lo veo, ¿eh? Esa es mi muy humilde opinión. Es que Jalife es demasiado pacifista, es cofundador de la Federación Internacional de Prevención de la Guerra Nuclear de 1900, ¿qué era? Si no me equivoco, 85, etcétera. Y él es ya, pues como pertenece a ese grupo, pues es que por cierto obtuvo el Nobel de la Paz en el 85. Pues ya es proclive a eso. Obvio, sí, obvio, estoy a favor de la paz. Y más a ese nivel, porque lo he estudiado desde la década de los 80. Yo llevo, imagínense, 20, 45 años estudiándolo. Etc. Bueno, la siguiente. Sí, justo hablando de ese tema del Nord Stream, preguntan, doctor, ¿considera el asunto del Nord Stream como un factor decisivo en las negociaciones por la paz entre Estados Unidos y No Rusia? es decisivo, pero va a formar parte de la negociación. Biden, hay que reconocerlo, aceptó que funcionara el Nord Stream 2, el 2, acuérdense que el 1 ya está funcionando, el Nord Stream 2, que todavía no le dan la certificación en Alemania, y que Trump no quería. Entonces, todo eso hay que saberlo manejar. Hay niveles también en la negociación. No es lo mismo, es igual que las cartas de póker. No es lo mismo un as que el 8. La siguiente. Sí, justo preguntan, doctor, esta pregunta ya va un poquito más fuera de la región, pero preguntan, de consolidarse la alianza Rusia-India, ¿quedaría Estados Unidos más rezagada respecto a sus rivales geopolíticos? ¿No sería riesgoso para Putin y su relación con China considerar una relación con India? Bueno, seguramente se han de referir al artículo que hice sobre la visita triunfal de Putin a India, en la que India adquirió una panoplia misilística de defensa, el S-400, que así se conoce, y que en Occidente casi no se publicó. Yo porque leo a India, leo a China, leo a los rusos, me enteré, si yo nada más leyese la prensa occidental, jamás me hubiera enterado de ese tamaño. Esa visita es muy importante. Putin ahí lanzó un dardo tremendo al decir que India era una superpotencia. Bueno, también Putin no quiere depender
totalmente de China. Eso hay que verlo. Vean, con China hay una, más que alianza, pues la palabra alianza es muy fuerte. Yo diría que es una cooperación, porque tampoco le conviene ni a Rusia ni a China mostrar que tienen una alianza. ¿Por qué razón? Porque esto llevaría a que Estados Unidos también propiciara alianzas y se fuera en contra de ellos dos ya abiertamente. Ahorita es retórico, pero realmente no se ha ido a fondo en cuestión, en forma multidimensional. Entonces, yo ahí veo que al revés, India sigue su tradición multicultural. También, acuérdense que India es un país, sobre todo los hindús, que es la gran mayoría de India. Vean, yo he visitado India 6 veces, créanme que la conozco bien, y leo mucho sobre ellos y me fascina todo lo que tiene que ver con la India. Se me hace maravilloso. Son genios y manejan el software como nadie, etcétera. Todavía no están al nivel de China, pero ahí puede jugar un gran papel Rusia con el famoso concepto que había manejado el ex primer ministro ruso, que se llamaba Primakov, Evgeny Primakov, que manejaba el triángulo RIC, Rusia, India, China. Ya ven, los BRICS, los famosos BRICS, ¿se acuerdan? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, como que a nivel geoeconómico yo diría, se desvanecieron. Pero hoy el concepto RIC puede ser muy interesante. Entonces, Rusia no quiere pelearse con India, además es su principal importador de armas. Tiene una gran relación. Si no me equivoco, Moscú de Nueva Delhi está a 4 horas. A veces en los mapas se ve muy lejos, con la realidad ya terráquea y del globo terráqueo, pues no es tan lejano. Y hay mucha cercanía entre ambos, sobre todo a nivel militar y nivel aeroespacial. Hoy hay 4 indios, se le llama así indio, al que es de la India. Otra cosa es la religión hindú, que es el 85% del país. Hay 4 cosmonautas que están entrenando en el centro Yuri Gagarin de Rusia. Entonces, siempre han tenido una excelente relación. Y tampoco Narendra Modi, el primer ministro indio, pues quiere depender de este bloque del AUKUS, que lo quieren meter ahí al Quad, ya saben, el cuadrilátero, que ya hemos hablado en extenso sobre él. Y acuérdense que ellos tienen una tradición que obviamente se da con el partido del Congreso, ya saben, la época del Mahatma Gandhi, de Nehru, de Indira Gandhi, que no tiene nada que ver con el Mahatma, curiosamente. Y ellos tenían la política de no alineamiento, sí, non-aligned policy, ¿cómo se diría? La política de no alineamiento. Y la tienen yo diría en su gen diplomático, en su DNA diplomático, está la estructura, 2 cosas yo le diría: el no alineamiento, no meterse en problemas con Rusia. Con China lo tienen, ahí Rusia puede jugar un gran rol de mediador, que no lo está haciendo AUKUS. AUKUS va contra China, que decirlo abiertamente. Saben, AUKUS, que es Australia, United Kingdom, Gran Bretaña y Estados Unidos. Entonces, y tampoco quiere India pues ser súbdito de Estados Unidos plenamente. Entonces ahí donde se dan esas ventanas de oportunidad que naturalmente no le gustaron a Estados Unidos. Biden incluso amenazó, yo lo publiqué, en el Wall Street Journal se publicó, de que iba a sancionar a India. Bueno, a mí se me hace pues que no sería la fórmula adecuada para disuadir a un país de esta talla, porque India, vean, además de lo que ya les comenté, de su no alineamiento, de la mayor participación religiosa que son los hindús, tiene esa visión politeísta. El panteón hindú es politeísta. Yo he estudiado mucho la India, yo le dediqué fácil 10 años de mi vida. Hace 40 años, y también antes que me casara.
Entonces, y tiene esa visión politeísta, cosmogónica a nivel religioso, que es fácilmente extensiva a la visión multipolar. Ellos están más cómodos con un mundo multipolar, con Rusia, con la Unión Europea, con el mismo Estados Unidos, pero sin querer quitar a Rusia de por medio. Ahora, el asunto de China, bueno, tiene su diferendo, ustedes ya lo saben, por la cuestión de Cachemira en el Himalaya, eh, mil cosas que ya en un día abordaremos. Entonces, muy buena pregunta, pero ya saben, son de las preguntas que necesitan una respuesta compleja. La siguiente. Yo ahí veo que Estado de Biden perdió, ¿eh? Ahí sí pierde un peón, porque como que India no sigue el juego bélico a ultranza del AUKUS. Sí, 2 más y nos vamos, Ciselita. Ok, 2 más. Bueno, ¿Cuántas tienes? sí, 2 más. A ver, Eh, adelante. hablan sobre la relación Alemania-Rusia, ya con el nuevo canciller Olaf Scholz. Preguntan si va a cambiar esta relación o si hay algún riesgo de que se empeore la relación debido a los conflictos con el Nord Stream 2 y los conflictos que tiene Rusia con la OTAN. Mira, el Partido Socialdemócrata, tradicionalmente en Alemania, ha tenido excelentes relaciones con Rusia. Ustedes, bueno, con la URSS, el antecesor de Rusia. Recordarán ustedes la Ostpolitik, la política del este que tenía Alemania, con Willy Brandt, Helmut Schmidt, gigantes, realmente eran gigantes en la Guerra Fría. Y luego el mismo Helmut Kohl era un realista y a él le toca, recuerden, negociar con Gorbachev. Incluso él es uno de los testigos de que, al menos así lo han dejado entrever, de que Estados Unidos, con la época de Reagan, con James Baker, el tercero, the third, el tejano famoso, había prometido no expandir sus fronteras hasta las fronteras de Rusia. ¿Qué me están diciendo? Gracias. Entonces, esa parte no hay que dejarla por alto, es decir, la tradición de la política del Partido Socialdemócrata como tal. Hoy están en una coalición, no están solos. Tienen un partido liberal democrático, es exageradamente prooccidental, antirruso, y luego la ecologista Ana, no sé qué, nunca me acuerdo de su nombre, tú me vas a ayudar. Pues tú estás viviendo en Alemania, lo sabes, Cicelita. ¿Cómo se llama la que es secretaria de Estado? Ujú. Ana algo, ¿no? Annalena Baerbock. ¿Cómo? Annalena Baerbock. Ella. Andele, que es guapérrima, por cierto, una mujer madura, muy guapa, pero está confundiendo la ecología con la Guerra Fría, y esa parte me preocupa. Y sí he visto, bueno, ni siquiera Angela Merkel llegó a proferir amenazas tan fuertes que no tienen la capacidad de implementar, que eso es lo más grave. Por eso digo una cosa, hay que saber diferenciar la retórica de la realidad. Es decir, Alemania no tiene armas nucleares, ya para acabar, digo, para empezar, ¿no? Entonces, he visto mucha dureza al fin cuando se estaba formando el gobierno de Scholz, creo que fue la secretaria de Defensa, no sé quién, de Alemania, hablando de proveerse o de bombardear nuclearmente a Rusia. Bueno, hay que tomar eso con con mucho tacto. Y ahora, pues sí me llama la atención de esta bellísima persona como efigie, pero oigan, todo lo que ha dicho ha sido tremendo, ¿no? Quizás sea para negociar, no lo sé, pero a lo que quiero llegar es de que sí se nota una dureza, al menos verbal, en la política, en la Secretaría de Relaciones Exteriores
de Alemania. Pero también he visto críticas de Ucrania donde dicen no nos dan armas porque Alemania lo está impidiendo dentro de la OTAN. Bueno, váyanse ustedes a saber quién está diciendo la verdad. Bueno, entonces, es compleja esa situación, pero hay que tenerla en el radar. Sobre eso versaba la pregunta, ¿no, Gise? Sí, sobre la relación. Ujú. Sí. Tienen el Nord Stream 1, ustedes lo saben, Helmut Schmidt, pues es el mandamás de, de la parte de Gazprom, que es rusa en Alemania, es del Partido Socialdemócrata. Yo creo que se están acomodando las cosas, ¿eh? Yo así la vería, ¿eh? En estos momentos, si hacemos el corte de caja de hoy, sobre todo la declaración del G7, donde pesa mucho la voz de Alemania, pues uno dice, oye, esto no está nada halagüeño, ¿no? Síguele. Ahí me están hablando desde Chile, gracias. Muy amable, Fernando Andrés Salazar. Síguele, Giselito, una más y ya, me voy. Sí, O nos la vamos. última pregunta es más de la cuestión de fronteras de Rusia. Preguntan, doctor Jalife, ¿qué países forman parte del área defensiva estratégica de Rusia? ¿Y cuál es la posición de países del Mar Negro como Bulgaria, Rumania o Georgia? Bueno, Georgia, mira, que es una excelente pregunta, pero da para un video. Se los voy a decir muy perentoriamente y es de que Georgia realmente la despedazó Saakashvili, que luego se fue a refugiar a Ucrania, le dieron la ciudadanía ucraniana, regresa a Georgia y lo encarcelan, no sé por qué ahí tuvo un zafarrancho legal, creo que está en la cárcel, si no me equivoco. Bueno, resultó que era un peón muy desechable que fue usado por la OTAN y por Estados Unidos. Esa es la triste realidad de Saakashvili. Bueno, entonces, pero ahí, bien, hay un concepto que se llama la guerra híbrida, que maneja un general de alto rango que se llama Geramisov, G-U-E, ya saben los demás, Geramisov. Rusia ya no le interesa invadir un país entero. Ellos, cuando se van a una guerra tipo Siria, pues se llevan un pedazo, por ejemplo, el puerto de La Taquille, yo lo pronuncio en Letille, bueno, ahí lo tienen, ahí está tienen su puerto al mar Mediterráneo, que eso es lo que más les interesa, tienen la base aérea de Humain, etcétera, pero ellos capturan la parte funcional de un país. Entonces, ¿para qué te llevas pedazos que no te sirven para nada? Lo único que vas a hacer es empantanarte, y puedes hasta caer en dislocaciones bélicas. Entonces, eso lo maneja mucho, es un concepto hybrid war o guerra híbrida de este general muy conocido. Se acaba de reunir, por cierto, con Mark Milley, el mandamás de Estados Unidos. Es decir, para no caer en puntos rojos peligrosos y ellos tienen una palabra que se llama de desconflictuar. Es un neologismo que acaba de dar ahora. Entonces, desescalar las cosas, ¿no? Para no tener un choque que se pueda dar en cualquier momento. Entonces, ese ejemplo que les doy de Siria es válido para Ucrania. ¿Qué quiere decir? Ya tienen Ucrania. ¿Por qué Ucrania es fundamental? Pues imagínense, es la base de la Marina rusa para salir al mar Mediterráneo vía los Dardanelos o el estrecho ahí en Estambul, los Dardanelos famosos, ¿no? Ese es, por eso para ellos Sebastopol, que es la capital de Crimea, pues para Rusia es debido a muerte. Entonces, el golpe ya fue dado, sea lo que hubiera sucedido cuando se dio la guerra en Crimea contra Ucrania, y ahí es donde se manejó ese concepto de guerra híbrida. Es decir, no necesitas llevarte toda Ucrania. ¿Para qué? Y ahora está el manejo de Donetsk, las regiones secesionistas, independentistas, separatistas, como les quieran llamar, de Donetsk y Luhansk,
que la mayoría de su población quiere incorporarse a Rusia. Es la realidad, nos gusta o no. Y ahí están los acuerdos de Minsk. Por eso al presidente de Ucrania no le conviene la aplicación de los acuerdos de Minsk, así de fácil, porque la población sí se va a adherir a Rusia. Y Rusia cada vez está más fuerte. Acuérdense que eso no se da de un día al otro. Ustedes vean cuándo pasó lo de Crimea, y conforme Estados Unidos también se va replegando, pues Rusia se va desplegando, así de fácil. ¿Dónde le conviene? Tampoco les conviene estar en todas partes del mundo. Eso se llama, hay un término para ello, se llama overextension, es una sobreextensión. Eso daña mucho a las superpotencias. Está muy bien escrito en el libro de Paul Kennedy, El auge y caída de las superpotencias. The Rise and Fall of the Great Powers. Era un clásico. Yo se lo hacía leer a mis alumnos hace 20 o 30 años. Por cierto, en la Universidad de las Américas, donde impartí clases muchos años. Y ahora estamos viendo quizás lo mismo. Es decir, o al menos que se está dando un trueque tras bambalinas que ignoramos. Alguien hizo una pregunta muy buena. Bueno, ¿a cambio de qué? Bueno, para que le dejen... Ucrania no le sirve realmente a Estados Unidos. Le sirve para golpear a Rusia. Ahorita ya en su momento no pueden ya golpear a Rusia, no es fácil. Porque ya la Rusia en la que Victoria Nuland dio su golpe de Estado en Kiev, ya no es la misma. Hoy Putin está dispuesto a... Ya se abrió un caso existencial para Rusia. Eso hay que entenderlo. Y Biden lo entiende perfectamente. Al menos eso es lo que yo percibo. Puedo equivocar, como todo. Hay que dicen aquí. Una delicateza neuronal, el poder disfrutar. Ay, qué amable, José Zabaleta. Entonces, en resumen, a esa parte yo me tendría que abocar. Aquí habrían, yo les estoy dando una hipótesis muy, es lo que se ha publicado realmente, desde los grand papers hasta la prensa común y corriente. Y otras, hay muchas cosas que ignoramos, pero que percibimos. Se pueden notar. A mí, por ejemplo, me gustó mucho que el presidente Putin le enviara sus condolencias al presidente Biden por la pérdida de vidas estadounidenses en Kentucky. Estas cosas distensionan, sirven mucho para crear una détente, una distorsión. Y a partir de la détente, pues crear estas, lo que se llaman zonas para desconflictuar. Y es lo que hay que buscar en Ucrania, un acomodamiento. Y vean, desgraciadamente, yo sé, van a brincar los pequeños países, etcétera, etcétera. Jalife ya se fue con los súper grandes. Lo que ves es la realidad de la historia. Yo no he visto que los pequeños países impongan su voluntad a los grandes. Aquí el peligro es, como en la guerra del Peloponeso, es de que los pequeños empujen a los grandes a una gran guerra, y esto no le conviene esa guerra ni a los mismos pequeños. Yo creo que tenemos que entender que hoy no les está gustando mucho, pero está a muchos belicosos, de que estamos regresando a esferas de influencia, a regionalismos. Y Rusia, ya con esto concluyo, siempre manejó su concepto de la periferia inmediata. Así se llama. Es un concepto muy, muy puntual. Saludos desde Jalisco, qué amable. Acuérdate, Osvaldo Alrededor, que yo tengo una debilidad tapatía, ¿eh? Oye, no me refiero a una tapatía, me refiero al adjetivo de Jalisco. Bueno, digo, porque no se malinterprete. Entonces, eso de la periferia inmediata es todo un concepto que se maneja mucho en los círculos estratégicos de Rusia. Entonces, no necesariamente necesitas invadir. A ver, por ejemplo, México y Estados Unidos, lo van a entender muy bien. Nosotros, nos guste o no, si aplicamos el concepto ruso de la periferia inmediata, pues México pertenece a la periferia inmediata de Estados Unidos. No pertenecemos a la de Belice, que es nuestra frontera, ni a Guatemala. Esta tiene un ejemplo obsceno. Otro, ¿quieren aplicar zonas de influencia? México con Estados Unidos, de nueva cuenta. Incluso tenemos, vean cuántos millones de mexicanos tenemos en Estados Unidos. Yo le acabo de dar una charla a un grupo de empresarios progresistas. Les dije, de 6 ingresos que tiene México, los 5 primeros
dependen de Estados Unidos. Es nuestra cárcel invisible, nuestra cárcel geopolítica invisible, nos guste o no. Es la realidad. Otra cosa es lo que uno... Y no hay que cesar de tener utopías. Uno no puede vivir sin utopías, pero hay que vivir la realidad. Por el primer principio de la salud mental es el principio de la realidad. Y conste que no lo estoy usando a nivel de relaciones internacionales, estoy usando a nivel de salud mental. Entonces ahí tienen ustedes, ahí se lo pueden aplicar también este concepto de las esferas de influencia y naturalmente los regionalismos que lo tenemos, lo estamos viendo en México con el famoso TEMEC, que es Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Rusia lo tiene su equivalente. Hoy estamos viviendo regionalismos. China lo tiene, el RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, la región económica, la asociación estratégica regional, vean el término, de económica, que encabeza China, es la mayor del mundo, 16 países. Ya cuando el TPP, la asociación Trans-Pacific Partnership, pues ya Trump se salió de ella y no le veo muchas ganas a Biden de regresar. Bueno, ¿qué me dicen aquí? Algo que comentaron y ya se me fue la frase. Entonces, en resumen, yo eso les dejaría. Vean, más que aquí adoptar posturas antagónicas y belicistas a ultranza, el mejor geopolítica del mundo, el gran maestro, yo el gran deleite del Estado de México, ay, me sonrojas, no, del mundo no, ya con que sea de mi casa, con eso tengo. 90 minutos la mejor clase internacional, qué amable Juliana Astorga. Bueno, ya me voy prácticamente. Lo que sí les quiero dejar el mensaje, no caigamos en la propaganda de guerra bélica. Nosotros, un país como México, nuestra misión la tenemos desde don Alfonso García Robles, que fue Premio Nobel de la Paz, el único Premio Nobel de la Paz personal que tiene México, que pocos lo saben, desgraciadamente. Acuérdense que él es promotor del Tratado de Tlatelolco, una zona libre, habitada de armas nucleares. A mí me tocó dar una charla junto a don Alfonso García Robles, en paz descanse, que fue uno de los mejores diplomáticos que ha tenido nuestro país, y nos lavó de charlatanes y de porquerías que nos han tocado. Bueno, aquí no quiero abrir ahorita. Estoy en buen plan, ¿eh? No, ya. No acabaría, ¿eh? En serio. No, don Alfonso García Robles, bueno, y toda la bola de acomplejados que ni siquiera eran diplomáticos. Ahí llegaron a saludos de Chicago, gracias Esteban Correa, que llegaron a las cancillerías del PAN, etcétera. Entonces, esa es nuestra misión en México. Somos un país pacífico, realmente nuestro ejército es más simbólico que real, y qué mejor que aportar un mensaje humanista para el resto del género humano. Muchas gracias. Hasta la próxima.